El objetivo de este videoblog es la puesta en marcha de un ordenador de la segunda mitad del año 1998. Es decir, un ordenador que tiene ahora mismo 23 años. Es este ordenador que podemos ver aquí en la torre. Aquí podemos ver que tiene un lector de CD-ROM de 36X, tiene una disquetera, su botón de encendido y reset. Esto sería una torre bastante común allí por 1998. Las características de este equipo, aquí vamos a ver la parte trasera, aquí las podemos leer. Es un Pentium 2 a 350 MHz de velocidad con 6,2 GB de disco duro con 64 MB de RAM. ¿Vale? Es un ordenador basado en el Intel Pentium 2, como se puede ver aquí. ¿Vale? Pues si comparamos a las características modernas, que hoy hablamos más o menos de discos de 1 TB, pues imaginaos, esto era 6,2 GB. Casi 1000 veces menos, ¿no? Y después, cuando hoy hablamos, por ejemplo, 16 GB de RAM, estamos hablando de 64 MB de RAM. Mucha menor memoria, ¿vale? Y aquí tenemos una fuente de alimentación con interruptor, fuente ATX, que ya comentaré. Tenemos los controles mini DIN de teclado y ratón, esos dos pequeñitos que están ahí, aquí los podemos ver, ¿vale? Y debajo esta placa ya trae USB. O sea, ya estábamos en tiempos donde ya existía el USB, ¿vale? Tenemos aquí un puerto paralelo, que es el hembra de 25 pines, y dos puertos serie, que son 9 pines macho. Los vemos aquí, ¿vale? Y después aquí tenemos una tarjeta gráfica con salida VGA y tiene otras dos salidas más, una especie de mini DIN y una salida RCA. Y finalmente tenemos una tarjeta de sonido, ¿vale? Que tiene puerto de joystick, que es el de la izquierda, de 15 pines hembra, y después tiene pues las típicas salidas de micrófono, altavoz y salida de línea, ¿vale? Este sería un ordenador de 1998, ¿vale? Aquí lo podemos comprobar, otra vez como es la torre, ¿vale? Y la idea en este vídeo es ponerlo en marcha. Pero antes de ponerlo en marcha, quiero comentar algunas cosas. Este ordenador proviene de un fabricante, más que fabricante, montador, ensamblador bastante importante que hubo en España, que sigue existiendo, aunque se dedica ahora mismo a otros aspectos de la electrónica, no a los ordenadores, pero era de un montador de Madrid que montaba equipos base que vendía después a las tiendas ya ensamblados, ¿vale? Y después cada tienda o cada cadena de tiendas después en función a los gustos o necesidades del cliente, pues añadían para aumentar la memoria, cambiaban el disco duro, ponían más unidades o lo que necesitara, ¿vale? Vamos a decir, esto es un ordenador clónico, pero montado en una factoría de medio tamaño, vamos a decir, ¿no? Después ya en otro momento del vídeo comentaré pues los distintos tiempos, ¿no? Con respecto a los clónicos, los compatibles y los ordenadores de marca en el mundo PC, ¿no? Pero lo que vamos a hacer ahora es coger y abrir este ordenador, ¿vale? Que para abrir este ordenador tenemos que quitar nada más que 6 tornillos, 3 a cada lado, y lo vamos a abrir para ver su interior. Este es el ordenador ya abierto y en primer lugar quiero empezar por la fuente de alimentación. Esta es la fuente de alimentación y es una fuente ATX. Aquí tiene un único conector, este grande que se ve aquí, ¿vale? De plástico. Entonces la fuente de alimentación es la que convierte la corriente alterna de 230 que hay en los domicilios, la convierte a la corriente continua en los diferentes voltajes que necesita el equipo, ¿vale? La fuente de alimentación lo normal es que siempre vaya en la torre, no como el caso de otro vídeo que está subido el caso del IBM PS/1, que era algo extraño porque la lleva en el monitor, ¿vale? Esto es lo normal que fuera aquí. La novedad en este ordenador, que repito es del año 1998, es que esta fuente es ATX. ¿Qué significa ATX? Bueno, desde el nacimiento del primer PC, el IBM 5150, en el año 1981, los basados en el Intel 8086 y 8088, los microprocesadores más básicos de aquella época de Intel, se llamaban PCs XT, ¿vale? Después salió la gama 80-286, los basados en el Intel 80-286 o 286, y a partir de ahí eran ordenadores AT.
Los ordenadores Advanced Technology era pues el 286, el 386, el 486, etcétera, ¿no? Pero en el año 2005 Intel decide crear una nueva tecnología llamada ATX que cambiaba la forma de suministrar la corriente. Y era un avance muy importante. Eso nace en 1995, pero en España no empezamos a ver ordenadores ATX entre la gente, entre los usuarios de casa y entre las empresas, hasta precisamente este año de 1998. Así que este es uno de los equipos pues que en aquella época podía haber alguno en 1997, pero normalmente era en 1998. Este es uno de esos equipos que lo incorpora, ¿vale? ¿Qué hacía la ATX? Pues bueno, la fuente antigua AT lo que hace es algo eléctrico. Encendía ese ordenador, recibe la subida fuerte de tensión, la fuente de alimentación de 230 voltios, ahí la convierte y manda los voltajes necesarios al ordenador y se enciende el ordenador. En este tipo de fuente pasa al revés, ¿vale? En este tipo de fuente lo que hace es la fuente siempre suministra un pequeño voltaje a la placa base y la placa base con el chipset que veremos después, la placa base es la que controla la corriente, de tal manera que dando al botón de encendido, al power on, ¿vale? Lo que conseguimos es que la placa base le dé la orden a la fuente de encenderse, ¿vale? Y cuando le decimos que se apague, lo que hace la placa base es decirle a la fuente apágate, y entonces el ordenador se apaga. Antiguamente, apagar el ordenador había que darle al botón mecánicamente, al de la torre. Con las fuentes ATX no. En el sistema operativo decimos que se apague y el ordenador se apagaba, sin tocar ningún botón. Para encender si necesitamos pulsarlo, evidentemente. Pero entonces es la placa base quien regula los voltajes. Y después, con la llegada de las ATX, en la informática, los voltajes son más variables. Se reducen porque el truco del microprocesador para aumentar su velocidad es reducir el voltaje. ¿Por qué? Porque a mayor velocidad, mayor calor genera. Y entonces el material sobre el que está hecho no lo resistiría. Entonces, según fueron avanzando las velocidades y se fueron disparando los gigahercios, se fue reduciendo el consumo, el voltaje necesario suministrado al microprocesador para que generara menos calor, ¿vale? Ese es el avance tecnológico de los microprocesadores. Entonces, esto es una fuente ATX. Una vez vista la fuente de alimentación, me voy a centrar en el microprocesador, que es este. Es un Pentium 2 a 350 MHz del año 1000, lanzado al mercado por Intel en abril de 1998. Voy a soltarle el ventilador y voy a soltar el microprocesador de la ranura. Este es el microprocesador, esto es un disipador, esto es un ventilador que se enchufa a la placa para recibir corriente aquí, ¿vale? Y este es el circuito que va encapsulado, es una tarjeta, ¿vale? Aquí va el microprocesador y va algo más. Esto es lo que se conoce como Slot 1, que es una nueva alternativa de Intel lanzada con el Pentium 2. Intel lo vende como que es un circuito donde va el microprocesador y va la caché de segundo nivel, que en este caso tiene 512 kilobytes de caché de segundo nivel, ¿vale? Y este circuito lo venden como una ventaja, pero en realidad el problema era otro. El problema es que los anteriores al Pentium 2 y al Pentium 1 se llamaban 286, 386, 486, ¿no? Entonces eran nombres no registrables y lo usaban los competidores de Intel. Entonces pasaron al nombre Pentium 1 para registrar el nombre Pentium y siguieron, no se llamaban Pentium los competidores, pero siguieron montando microprocesadores en el mismo socket o zócalo porque no estaba tampoco registrado. Entonces, pues usaban las mismas placas base, ¿vale? Los competidores y microprocesadores similares, ¿no? Entonces, con el Pentium 2 deciden sacar un slot en vez de un zócalo y registran el slot. La idea original era acabar con la competencia. ¿Por qué? Porque para esto hace falta una placa base específica para este slot y hace falta microprocesadores específicos, ¿no? Entonces, pues fue el invento de Intel. Lo vendieron como que estando aquí la caché de segundo nivel del mismo circuito era mucho más rápido, ¿no? Y era una opción tecnológica superior, pero la realidad es que se querían quitar a la competencia de encima. De hecho, la competencia como AMD creó el slot A, algo similar a esto, ¿vale? Pero suyo propio. Entonces después, si comprabas un microprocesador determinado, tenías que comprar una placa base adecuada al microprocesador, ya sea una placa base slot A para AMD o slot 1 para Pentium, ¿vale? Entonces lanzan este circuito que no tuvo mucha vigencia tecnológica porque no mucho después volvieron al socket
de toda la vida, ¿vale? Y este era el microprocesador, así era el Pentium 2, ¿vale? Esta es la explicación. Esto va encajado en una ranura y aquí va la caché de segundo nivel que antiguamente estaba en la placa base, ¿vale? La caché de primer nivel va siempre dentro del microprocesador, dentro del encapsulado, la de segundo nivel iba en la placa base hasta la salida de estos sistemas que va dentro del propio circuito soldado al lado del microprocesador, ¿vale? Esto se enchufa a la corriente para generar ventilador. Aquí, como las velocidades ya son muy altas, entonces ya pasamos a necesitar una disipación bastante grande, aquí se ve, y un ventilador que enfríe el disipador, ¿vale? Para asumir ese calor en exceso, ¿vale? Esto sería el microprocesador. Ahora paso a hablar de las ranuras. Esa ranura negra que tiene un corte, esta de aquí, es una ranura ISA. Hasta el primer corte, la parte izquierda sería una ISA de 8 bits y la parte derecha sería una ISA de 16 bits, sumando las dos. Entonces, una tarjeta que solo ocupaba hasta el primer corte era una tarjeta que se conectaba al bus con 8 bits y la que ocupe todo, ¿no? Pues lo que hace es comunicarse con el bus a 16 bits, ¿vale? Eran los dos tipos de ranuras ISA, son las más antiguas, nacidas con el primer PC, ¿no? La de 8 bits y después la de 16. Entonces tenemos aquí una tarjeta de sonido, vamos a ver, esta es la tarjeta de sonido, esto que vemos aquí, esta de aquí, es una Sound Blaster 16, está en una ranura ISA de 16 bits como podemos ver ahí, ¿vale? Y lleva un cable de audio que va conectado al CD-ROM, ¿vale? Esto era importante para poder escuchar ahí con el CD-ROM música, ¿vale? Después vienen 4 ranuras que son PCI. Fue la siguiente evolución de las ranuras ISA. Esas son de 32 bits. Ahí no hay de medio camino. Bueno, existió algún tipo de PCI de 64 bits, pero muy poco común, ¿no? Entonces estas ranuras permitían conectar tarjetas de 32 bits. Entonces en el mundo PC las primeras gráficas de mediados de los 90 eran gráficas PCI. Entonces la tarjeta gráfica iba conectada ahí y eran gráficas que se conectaban al bus por 32 bits, ¿vale? Aquí abajo vemos este chip que vemos plateado. Aquí se puede ver este chip. Es el chip CMOS. Ahí dentro está la BIOS que usan todos los PCs. La BIOS que fue clonada legalmente sobre la de IBM en el año 1983, ¿vale? En este caso es una BIOS AWAR, que era muy común y muy popular en los 90 junto con la BIOS Phoenix, ¿vale? Y después vamos a ver aquí, esto es la tarjeta gráfica, ¿vale? Aquí están las salidas y esto es la tarjeta gráfica, ¿vale? La tarjeta gráfica está en una ranura diferente, no es ni ISA ni PCI. Aquí viene una de las principales novedades de ahí de finales de los 90. Las tarjetas ISA para el mundo gráfico de 32 bits se quedaban muy cortas, ¿no? Entonces nació la AGP, que la AGP era una ranura de 64 bits específicamente creada para solo incorporar tarjetas gráficas. ¿Por qué? Porque las otras son multifunción. Son ranuras que sirven para cualquier tipo de dispositivo, un módem, una tarjeta sonido, una tarjeta gráfica, ¿no? Pero la EGP solo vale para tarjetas gráficas, lo podemos ver. Entonces, ¿para qué? Para aumentar la capacidad, porque lo que más requería en los 90 un ordenador era el desarrollo gráfico por el tema de los sistemas operativos en entorno gráfico, por los videojuegos y todo, ¿no? Entonces aquí tenemos nada más ni nada menos que una S3 Virge. Y aquí también es importante destacar que esta tarjeta fue muy popular en los 90. Se hizo muy popular la S3 Trio, que estuvo en muchísimos ordenadores porque tenía muy buen precio, y seguidamente a esta se lanzó al mercado la S3 Virge. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, en los 90, a principios de los 90, las tarjetas gráficas eran 2D. Y después, mediante simulaciones y polígonos, pues se podían desarrollar videojuegos en 3D, pero era una simulación por software, no era hardware. Entonces nacieron las tarjetas que iban conectadas a la PCI, las tarjetas 3DFX. Era una segunda tarjeta que se conectaba a la ranura y se conectaba a la tarjeta gráfica, ¿vale? Y le daba potencia 3D, gráficos 3D por hardware, ¿no? Porque los 2D ya la genera la normal. Entonces, esta S3 Virge es una de las primeras tarjetas que incorpora el 3D y el 2D dentro de la propia gráfica, para no tener una segunda tarjeta externa, ¿vale? Y no es de las primeras como tal, sino es de las primeras
a precio razonable y fue de las primeras que tuvo un éxito comercial brutal. Esta Virgin es una tarjeta 3D que lleva hardware 2D y hardware 3D, ¿vale? Y entonces, pues lógicamente su rendimiento debe de ir en una AGP, porque no es lo mismo montar en una PCI de 32 bits. Así que esta tarjeta gráfica ya era AGP. La AGP, posteriormente, con la llegada del nuevo milenio, fue sustituido por otro bus mucho más avanzado llamado PCI Express, que hay de diferentes velocidades, ¿vale? Entonces la AGP no tuvo mucha vigencia porque enseguida entró el mundo PCI Express, pero aquí lo vemos. Aquí también vemos la pila de botón, la que almacena la hora y almacena la configuración básica que se mete en la BIOS en el chip CMOS, ¿no? Y aquí vemos uno de los chips del chipset. Uno estaría aquí, este verde, y otro sería aquí. El chipset es lo que marca los límites de la placa base. Es lo que determina esta placa base, qué es lo que puede hacer, cuánta memoria RAM soporta como máximo para direccionar, cuánta caché tiene de tercer nivel en la placa, o sea, todas esas cosas que marcan a lo que es la placa. Entonces, cuando se compraba una placa base ahí a finales, en la segunda mitad de los 90, era muy importante ver qué chipset, qué placa base con qué chipset compraba, porque eso es lo que te decía qué límites iba a tener tu placa. Bueno, ahora vamos a hablar de la memoria RAM. Aquí tomamos una visual general, ¿vale? Está el ordenador tumbado, la torre, ¿vale? Y la memoria RAM está aquí. Este circuito que vemos aquí. ¿Vale? Esto es un módulo DIMM de 168 contactos. Y la placa base trae en total 4. Tiene 1 ocupado y 3 libres. Ese módulo DIMM de 168 contactos es de 64 MB, que es la memoria RAM máxima. Pero hay otros 3 zócalos para seguir ampliando. Y aquí esto es importante. En los 90 es otro gran avance tecnológico. En los 90 se utilizaban los SIM de 30 contactos primero, los de 72 contactos después, pero eran módulos que tenían que ir por parejas. ¿Por qué? Porque eran zócalos de 16 bits, por lo tanto el microprocesador en aquella época era de 32 bits, por lo tanto había que ponerlos de 2 en 2, porque los direccionamientos de memoria se hacían de 32 bits, que era el ancho del bus del microprocesador, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos ya, nacen los Pentium, que son de 64 bits, ¿vale? El Pentium 1, y se quedan los SIM, que son de mucho más pequeños, entonces necesitaba más bancos ocupados para redireccionar, ¿no? Pero el nacimiento de los DIMM, que es una evolución del SIM, que pasan de esos 72 a 168 contactos, son bancos de memoria de 64 bits. Por lo tanto, trabajan con el mismo ancho de bus que el microprocesador, que también es de 64. Así que solo necesitamos un módulo para que funcione. Y podemos poner 2 módulos, 3 módulos o 4 módulos. ¿Vale? Ya no tenía que ir por parejas ni nada, ¿no? Entonces aquí, pues yo podía poner otros 3 módulos de 64 MB. Y entonces tenemos 64 por 4, sería en megabytes, sería la memoria RAM final, ¿no? Entonces podríamos seguir ampliando. Eso es lo que es la memoria RAM. ¿Vale? Después tenemos los discos. Este disco duro es un Seagate Medalist, una serie popularísima de los años 90. Es un disco duro de 6,2 GB. En su momento era la leche, pero hoy en día pues no es nada, ¿no? Ahí tenía el conector donde recibía la corriente de la fuente de alimentación ATX, y al lado la manguera, esta manguera, que son de 40 hilos, donde se conecta al IDE, ¿no? A lo que sería el controlador de discos, ¿no? Y el CD-ROM pasa lo mismo, tiene su corriente y su manguera la misma manguera de 40, y después la disquetera tiene un cable de corriente mucho más pequeño, lo vemos ahí, y tiene una manguera más pequeña también, de 34 hilos, ¿vale? Esta sería la disquetera de 3,5 pulgadas, ¿vale? Son las unidades comunes. El CD-ROM respecto al CD, pues en el año 98 ya era un elemento muy común, todo el mundo tenía CD, pero todavía no acababan de explotar las grabadoras de CD. Empezaban a existir las primeras grabadoras de CD, pero eran muy costosas, muy caras y se veían poco. Fueron pues, a partir ya del año 2000, 99-2000 fueron cuando se empezaron a masificar, y los lectores iban por X, que era la velocidad, ¿no? La original era 1X, el primer CD-ROM de principios de los 90, y este era de 36X, por lo tanto era 36 veces más rápido que el original, ¿vale? El último fue de 52X, el lector CD-ROM, la velocidad. Después ya dejamos de hablar de velocidades. Esto sería un poco el resumen de lo que es el mundo
este hardware de este ordenador del año 1998. Es muy importante este ordenador por lo que estoy comentando, estoy haciendo un vuelo para que lo veáis. Es muy importante porque aquí confluyen una época de muchos avances tecnológicos. Aquí confluye los módulos DIMM de 64 bits, aquí confluye la AGP de 64 bits, aquí confluye la fuente de alimentación, ¿vale? ATX, o sea, una serie de avances que son vitales e importantes, ¿no? Y después también este tipo de slot que nos lo vendieron como que era un gran avance tecnológico, pero en realidad era una estrategia comercial para quitarse a los competidores de encima, ¿vale? Esto es un equipo muy, muy peculiar porque coincide en una época pues muy, muy importante. Después también es importante saber que estos equipos, como aquí se conectaban muchos microprocesadores de diferentes tipos, estas placas base tienen una velocidad FSB, ¿vale? Es una velocidad de la placa base. Esta, por ejemplo, podría ir desde 66 MHz a 100 MHz de velocidad, y después el microprocesador va con respecto a la placa base en un multiplicador, ¿no? Entonces aquí, pues por ejemplo, este microprocesador, esta placa base funcionaría a 100 MHz de velocidad. Hay estos jumpers, hay una serie de jumpers donde se configura, aquí los vemos. Estos jumpers se configura la velocidad de la placa base que quieres ponerle entre sus límites, y también hay otros que están ahí tapados y no se ven, que se configura el multiplicador. Y hay unas tablas, suelen venir aquí, estas de aquí. En esas tablas se pone la correlación de qué velocidad de placa base y qué multiplicador tienes que poner en función al microprocesador que montes, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, un Pentium 2 350, que es este, funciona con una placa base a 100 de MHz de FSB, ¿vale? Por lo tanto, su multiplicador es 3,5. 3,5 por 100, tenemos los 350, ¿no? Y aquí era donde empezó a entrar en juego aquello de el overclocking, cuando forzábamos, ¿no? Entonces, si yo ponía aquí el Pentium 2 350 y subía de 3,5 multiplicador a 4, pues conseguía forzar 400 MHz en vez de 350, pero también debería de poner más herramientas de refrigeración porque el microprocesador podría sobrecalentar. En algunos casos se quemaban los microprocesadores haciendo otro. En otros lo único que hacía era, al subir un poco de calor, a veces mal funcionaban, y en otros no se notaba. Entonces ahí estaba el arte de hacer el overclocking, ¿no? Hacerlo bien para que el microprocesador diera más rendimiento, pero sin quemarlo o sin que el sistema mal funcionara, ¿no? Entonces, en esta época del año 97, 98, es cuando empezamos a hablar de velocidades de placa base y es cuando empezamos a hablar de multiplicadores, ¿vale? Y jugamos con ellos. Yo, por norma general, lo que hacía era lo correcto, es decir, lo que te decía el fabricante. Este microprocesador tenía que ir con una velocidad de placa base de 100 MHz y un multiplicador 3,5, y eso es lo que yo hacía. Y así está configurado, ¿vale? Entonces esto es un poco así un vuelo, ¿no?, de lo que es este ordenador, ¿vale? Ahora el siguiente objetivo es intentar ponerlo en marcha. Vamos a ver si este equipo enciende y funciona. Ya está montado de nuevo el equipo, aquí lo podéis ver, cerrado. Entonces ahora ya está conectado al monitor y al teclado y a la corriente eléctrica. Entonces ahora vamos a ver, lo primero, si enciende. Entonces le damos al botón de encendido. Tened en cuenta que este ordenador tiene 23 años, es del año 1998. Le damos al botón de encendido, principio de luz, suena, ¿vale? Nos está pitando. ¿Y qué puede ser? Esto puede ser la tarjeta gráfica. Pues ya tenemos otra vez el ordenador desmontado, y entonces ahora vamos a intentar a ver qué pasa. Por el pitido, los pitidos solo suelen ser o tema de microprocesador o memoria RAM o gráfica, y lo más común era la gráfica, y por el tipo de pitido me suena que es eso. Entonces lo que tengo que hacer es colocarla bien, ¿vale? Una vez abierto la gráfica, ¿vale? Y ahora sí parecía que estaba un poco suelta por aquí. Yo ahora debo de darle al botón de encendido, ¿vale? Ya no pita, y si nos vamos allí vemos que el ordenador enciende. Por lo tanto, lo hemos resuelto. Esto
que acabamos de ver es algo muy común, era común en aquellos años y ahora es común con estos ordenadores que tienen tanto tiempo. Así que, problema resuelto. Ahora vamos a por el segundo intento, a ver si ya otra vez que ya está la caja cerrada, ya no pita. Le damos al botón, esperamos a ver, parece que no pita, vamos a la pantalla y aquí podemos ver, ¿vale?, que está arrancando. Ahí se ve, vale, un poquito así, ahí lo tenemos, vale. Entonces, ahí podemos ver, voy a ponerlo más de frente, aquí, vale. Podemos ver que es, como habíamos hablado, un Pentium 2 350 MMX. MMX era un juego de instrucciones multimedia, cuando se puso de moda todo el tema multimedia, el CD-ROM, las imágenes, sonido, con Sound Blaster, todo ese tema. Era un juego de chip de instrucciones nuevo que incorporó Intel a sus microprocesadores específicas para gestionar asuntos y agilizar asuntos de multimedia. Pero era algo que, para que se utilizara, pues el software se tenía que desarrollar expresamente para ese MMX. Entonces es algo que se puso, se incorporó, se quedó desde aquella ahí y bueno, nunca hemos tenido del todo claro pues qué software lo utiliza al 100% y si realmente pues era un beneficio. Pero en aquella época había Pentium 2 normal y Pentium 2 MMX, así como hubo también Pentium 1 MMX en las versiones de 200 y 233 MHz, que fueron los últimos de la serie Pentium 1, ¿vale? Eso es lo que pone MMX. Después aquí podemos ver que detecta el disco duro, ST36531A, detecta el CD-ROM, y aquí nos da un error, decimos checks un error. Valores por defecto cargados. ¿Esto qué es? La pila que enseñé antes en la placa base, esa pila de botón, pues es la que almacena el tiempo, cuando la hora y la fecha, cuando tú lo tienes desconectado de corriente, y además mantiene los valores de la BIOS que está almacenada en la CMOS, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta pila es muy vieja, ya no soporta, ¿no? Se puede seguir trabajando, lo que pasa es que se resetean la mayoría de los valores y lo que hay que hacer simplemente es comprar una pila CR 3032, que es la común utilizada en el mundo de la informática, y cambiarla, no tendría más problema. En ordenadores más antiguos es un problema porque esa batería solía venir soldada en placa, entonces cuando se acaba su vida, pues se murió eso, ¿no? Y hay que hacer ñapas de electrónica para saltearlo, ¿no? O para corregirlo. En este caso no hace falta nada más que comprar una pila y sustituirla, no tiene más historia. Entonces aquí tenemos ya el equipo ya listo, ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces vamos a ver si conseguimos que arranque. Entonces le vamos a dar F1. Bueno, en primer lugar comentar que este ordenador llevaba teclado y ratón mini DIN, ya muy poco comunes, ya no se utilizan. Yo le he conectado este teclado IBM, que para mí son los mejores teclados que nunca se han fabricado, y este no es el mejor, los hay mejores todavía, ¿vale? Que es mini DIN, para poder trabajar. No le he conectado ratón, por el momento lo evitamos, ¿no? Pero también es importante comentar que este ordenador ya traía dos puertos USB, era de los primeros que incorporaban USB, por lo tanto podría conectarle un teclado y un ratón USB sin problema alguno, ¿vale? Pero bueno, no lo vamos a hacer, vamos a utilizar ese teclado IBM. Le doy F1 y le dejo que arranque y lógicamente lo que me va a arrancar, lo que está en el disco duro, es el sistema operativo Windows 98 que lanzó Microsoft en junio de 1998. Este equipo es de la segunda mitad de 1998, por lo tanto ya traía el último sistema operativo, ¿vale? Que era lo más moderno del momento. Aquí en la pantalla, ahí tenemos un error. ¿Qué pasa? Nos da error señal fuera de rango, algo pasa con la gráfica, seguimos teniendo problemas. Pero por lo que dice el mensaje y al haber visto antes la pantalla de presentación de Windows 98, parece claro que es un problema de resolución. En este ordenador estaba puesta una resolución que por hercios es incompatible con este monitor LED moderno. Era compatible con un monitor de tubo antiguo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, no podemos entrar al sistema y no lo podemos cambiar. Esto parece evidente. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a hacer un reiniciado. Le voy a dar al botón de reset, se va a resetear y vamos a entrar en un modo que se llama F8, ¿vale? Vamos a ver. Aquí está haciendo el test de memoria. Aquí se ve que tiene los 64 megas, 65.536 kilobytes, ¿vale? Y cuando vaya a arrancar el sistema operativo pulsamos la tecla F8. Ahora vamos a... Y nos va a permitir ir a un menú que vamos a ver aquí, esto.
un menú de entrada en el cual yo voy a poder entrar en modo a prueba de fallos. ¿Qué es esto de entrar en modo a prueba de fallos? Pues yo puedo entrar en un modo básico, con resoluciones básicas y sin cargar drivers ni componentes especiales para reparar lo que puede pasar en el sistema operativo, ¿no? Entro en este modo prueba de fallos y ahora va a arrancar el Windows en una resolución muy baja. Si es lo que digo yo, este error que hemos visto antes, ahora arrancará el Windows. Bueno, con prueba de errores, esto es el antiguo ScanDisk, porque se apagó mal la última vez. Bueno, pues con aquello del fallo que dio de la gráfica, bueno, nos vuelve a aparecer aquí Microsoft Windows 98 y ahora vamos a entrar en el modo a prueba de fallos. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es restablecer la resolución a una por la cual podamos arrancar el ordenador en este monitor LED moderno, ¿vale? Las frecuencias de los modernos no tienen por qué coincidir con la frecuencia de un monitor CRT de tubo del año 1998. Eso es muy importante de saber. Pero en principio parece ser que no va a haber ningún fallo grande y lo vamos a poder arrancar. De hecho, ahora lo vamos a ver. Se oye. Voy a callarme un momento. Vamos a ver cómo se oye. Cómo está trabajando el disco duro a tope. Estos discos duros eran muy ruidosos. Discos duros mecánicos, mucho más básicos que los modernos. Por supuesto no existía el SSD, el disco sólido. ¿Vale? Ahí. Vamos a ver si ya arrancamos. Aquí aparece un cursor. Ya es buena cosa. Aunque yo no tengo ratón conectado. Por lo tanto me tendría que mover con las teclas, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver si conseguimos que arranque. Bueno, pues nos ha arrancado. Ya después de esperar un poco de tiempo, de estar ahí rascando el disco duro como podíais oír, me detecta que no tengo ningún en el PS/2. Llama a puerto PS/2 al mini DIN, porque era una herencia, porque la primera vez que lo vimos en el mundo PC fue en el ordenador IBM PS/2, pero en realidad es un conector mini DIN, no es un PS2, ¿vale? Y aquí le doy a aceptar porque yo no tengo ratón ahora mismo, entonces no lo voy a conectar. Y le dejamos que siga arrancando. Y ahora me arrancará el Windows. Entonces ya vemos que aquí, bueno, es un modo diagnóstico, te avisa de que esto no es el sistema operativo cargado al completo, solo carga lo elemental para que busquemos fallos, ¿no? Aquí podemos ver los iconos, ya hemos cargado el Windows por fin, o sea, el ordenador funciona. Y aquí tenemos el botón de inicio. Le doy control escape, abro inicio y me voy a ejecutar. Lo que voy a hacer ahora, muy importante, voy a hacer el regedit, voy a entrar al registro de Windows, al regedit. Esto nunca se debe de tocar si no se sabe lo que se está haciendo, porque aquí se puede estropear el sistema operativo y se puede ir todo al carajo. ¿Vale? Entonces esto es una demostración de cómo intento arreglar este problema con la resolución, pero por favor no tocar esta herramienta que es muy delicada y hay que saber lo que se hace, el regedit. Le doy a ejecutar. Tengo aquí el regedit, le doy intro, ¿vale? Aquí me aparece, podemos ver una pantallita en la cual yo voy a poder ir a la configuración. Yo quiero ir a la configuración actual, le doy al más, quiero ir a la pantalla, le doy aquí, quiero ir al settings, me aparece a la derecha las opciones y aquí ¿qué resolución tenemos? Pues mira, tenemos esta resolución configurada. Entonces yo voy a intentar una trampa que es ponerle una más baja para intentar engañar al ordenador para cuando arranque la siguiente vez y pueda arrancar, ¿vale? Ya está. Entonces, ahora, una vez hecho esto, con Alt F4 voy a ir al menú registro y le digo salir, ¿vale? Y ahora volvemos a reiniciar el equipo a ver si esta vez nos funciona. Bueno, tenemos aquí otra vez cargando el Windows 98. Aquí vemos la pantalla. Vamos a ver si ahora nos da el mismo error de frecuencia. Estas cosas pasan al mezclar tecnología que ya es más antigua con tecnología que es más moderna. Es importante destacar lo que ya dije hace un rato. Este equipo PC que tenemos aquí, en su momento fue completamente innovador por todo, por los USBs, por la AGP, por el slot 1, por todo lo que hemos hablado, ¿no? Por la memoria DIN, era completamente innovador. Pero claro, han pasado 23 años y ahora estamos conectando pantallas que hace 23 años no existían.
¿vale? Y estas pantallas mantienen su compatibilidad, porque por ejemplo en este caso, esta pantalla que tengo yo aquí tiene conector de 15 pines VGA de toda la vida, ¿vale? Pero ahora las modernas te vienen con HDMI o te vienen con otras cosas que para poder conectarlas a este ordenador hubiéramos tenido que usar pues algún tipo de conversor. Y nada, no conseguimos, nos cambia algo la frecuencia, pero todavía no conseguimos entrar. Vamos a intentar hacer una segunda prueba. Una vez que no ha funcionado el truco fácil, vamos a intentar ir por la vía más normal. Estamos otra vez en modo a prueba de fallos y vamos a ir a la configuración, vamos a ir al panel de control, vamos a ir a pantalla, dentro de pantalla nos vamos a tabular, vamos a ir a configuración y le vamos a indicar que quiero estos 16 colores a 640. En estos momentos dice que en modo prueba de fallos no permite otra resolución, pero avisa, la próxima vez que se reinicie el sistema se configurará la pantalla en modo 640 x 480, 16 colores, se quitará la frecuencia de actualización personalizada y se deshabilitará cualquier otra pantalla secundaria. Entonces vamos a decirle que sí, porque así estamos un poco como reseteando la configuración de la tarjeta gráfica en el Windows, en el sistema operativo principal. Le digo que sí, y ahora me dice desea reiniciar su PC, y vamos a reiniciarlo a ver qué pasa ahora. Pues ya tenemos al equipo arrancado y funcionando con todos sus controladores y al 100% con el Windows 98. Aquí ya se ve que no aparece el modo a prueba de fallos en las esquinas, porque ya está arrancado bien. O sea, hemos conseguido resolver este problema. Ahora pues lo que quedaría, podemos comprobar aquí en configuración, en panel de control, podemos comprobar aquí en la pantalla lo que se podría hacer. Bueno, el sistema, podemos ver administrador de dispositivos que tiene todo detectado, ¿vale? Tiene todo, podemos ver aquí el más, que ya está todo en el sistema, es decir, ya no es un modo prueba errores que carga lo mínimo imprescindible, lo tenemos todo, ¿no? Activo está cumplido. Este ordenador Pentium 2 350 MHz MMX del año 1998 está operativo y funcionando. Solo hemos tenido dos pequeños problemas, uno de hardware con la tarjeta, que las AGPs daban aquí unos pequeños problemillas, a veces es el tema de encajar en los zócalos, y sobre todo si movías el equipo, y después en la parte de software este problema que hemos tenido con las frecuencias, pero lo hemos solventado. Por lo tanto, este equipo que vemos aquí lo tenemos totalmente operativo ya y podríamos hacer muchos experimentos con él. Ahora el siguiente paso, pues vamos a apagarlo y me despido de vosotros, esperando que este vídeo os haya gustado.